Hola a todos, muy buenos días. Vamos a hacer la revisión de la guía de célula, la cual se basaba en la primera clase que tuvimos, características de la célula eucarionte animal y vegetal. Vamos a colocar de a dos preguntas de alternativa dentro de cada diapositiva y también idealmente vamos a ir explicando por qué es la correcta y las otras por qué son incorrectas. Ya vamos a tratar de explicar todas las alternativas. Es muy importante que antes de comenzar con la revisión de la guía, ustedes la hayan realizado por sí solos. Vean la guía, hagan la guía con la clase, con sus cuadernos y después ven este video para poder revisarla. No es la idea que solamente se copien las alternativas correctas en la guía. Se aprende mucho más a partir de los errores que uno comete. Entonces, si se equivocan, equivóquense y después lo corregimos, después lo arreglamos a partir de este video. Así que si no han realizado la guía, detengan el video, vayan a hacerla y luego vuelven. En la pregunta número 1 dice, a nivel celular, al comparar un pájaro, una planta y un insecto, podemos afirmar que, ¿qué podemos decir con respecto a estos tres tipos de seres vivos, un ave, una planta y un insecto, con respecto a sus células? Dice, alternativa A, todos tienen células. Alternativa B, todos tienen las mismas células. Alternativa C, todos tienen la misma cantidad de células. Alternativa D, todos tienen el mismo tamaño de células. La alternativa correcta es la alternativa A. Está señalada ahí en rojo y también le puse la letra correcta. La alternativa A, todos tienen o están formados por células. Todos están formados por células. El ave, el pájaro y el insecto son animales. Están formados por célula eucarionte animal. Y la planta está formada por célula eucarionte vegetal. Por lo tanto, la B no podría ser porque dice todos tienen las mismas células y no son las mismas, no son iguales. Eucarionte animal y eucarionte vegetal no son iguales, así que la B no podría ser. ¿Todos tienen la misma cantidad de células? Tampoco. Depende del tamaño del organismo y de lo complejo que pueda ser. Y el tamaño de las células no necesariamente, porque pueden ser incluso dentro del mismo organismo algunas células más grandes y otras más pequeñas. Lo que sí podemos estar seguros es que todos están formados por células. Alternativa correcta, la A, en la número 1. La 2. Si una célula puede fabricar o producir energía, si una célula no puede fabricar o producir energía, ¿qué organelo o estructura puede estar fallando en la célula, en esa célula? Tenemos que pensar en la función que tiene cada estructura. Vamos a revisar. La A, ribosoma. El ribosoma se encarga de producir o fabricar proteínas, aquellas proteínas que nos van a conformar. Por lo tanto, queda descartada la alternativa A, no es, porque aquí les habla de fabricar o producir energía. El ribosoma se encarga de las proteínas. B, citoplasma. El citoplasma está formado principalmente por agua y se encarga de permitir reacciones químicas dentro de la célula y también darle un cierto orden dentro a las otras estructuras, a los otros organelos. Por lo tanto, tampoco es. C, mitocondria. La C es la alternativa correcta. Recuerden que la mitocondria se encarga de producir o generar energía en forma de ATP. Recuerden que así se llama el tipo de energía que producen las mitocondrias, ATP.
Mitocondria, organelo energético entonces, organelo o estructura energética. C es la correcta. El núcleo no podía ser porque el núcleo se encarga de almacenar o contener el material genético o hereditario de cada organismo. Contiene el material genético o hereditario. Esa es la función del núcleo. Vuelvo entonces a decirlo. La número 2 es la alternativa C. La mitocondria fabrica o produce energía. 3. ¿Cuál es la función del cloroplasto? Recordemos que el cloroplasto es una estructura específica de las células eucarionte vegetal. No está presente en las células eucarionte animal. Solamente la podemos observar en las eucarionte vegetal. Y la función que cumple se relaciona con la fotosíntesis. Lo que hace el cloroplasto es producir azúcares, producir carbohidratos, producir azúcares, producir glucosa. De todas esas formas se puede decir. Por lo tanto, la correcta era la primera en este caso, la alternativa A. Vamos revisando las otras. Generar energía, no, porque quien genera energía es la mitocondria. Fabricar proteínas, tampoco, porque quien fabrica proteínas es el ribosoma. Entregar agua a la planta, tampoco. Quien entrega agua a las plantas principalmente es a partir de la raíz. La raíz es quien absorbe el agua de la tierra. Y también ahí se podría tomar como que la vacuola que almacena el agua, pero no es función del cloroplasto. Así que ni B, ni C, ni D son correctas. La A es la correcta, producir azúcares, principalmente glucosa. ¿Qué función cumple, número 4, qué función cumple la vacuola central en las células vegetales? Recuerden que esto era como una bombita de agua que se ubicaba más o menos al centro de la célula. Y vamos revisando cada una de las alternativas. La alternativa A, eliminar desechos. No es función de la vacuola, es función de otra estructura de la célula, pero no la vamos a mencionar para que no se confundan. Almacenar nutrientes. Sí, recuerden que almacena nutrientes principalmente agua y que ocupa alrededor del 90% del volumen de la célula, del espacio de la célula. Alternativa correcta entonces era la B. La C no podía ser porque generar energía corresponde a la mitocondria. La D, producir proteínas, corresponde al ribosoma. Pregunta número 5. De las siguientes estructuras mencionadas, ¿cuál de ellas es común tanto para células vegetales como animales? Común para ambos tipos de células. Recordemos cuáles eran las estructuras en común que mencionamos. Las estructuras en común eran ribosoma, mitocondria, membrana plasmática o celular, citoplasma y núcleo. Esas eran las 5 que dijimos que iban a tener en común. La gran vacuola central en la alternativa A es solamente de las células vegetales. La gran vacuola central es solamente de las células vegetales. El cloroplasto también solamente de las células vegetales, es quien se encarga de la fotosíntesis. La C, membrana celular, se encarga del intercambio de sustancias en ambos tipos de células, tanto en vegetales como en animales. Por lo tanto, la correcta es la alternativa C, membrana celular. La pared celular, recordemos que solamente está para darle rigidez y firmeza a las células vegetales también. Vacuola central, cloroplasto y pared celular son diferencias entre célula vegetal y animal. Número 6. En la imagen se muestra una estructura señalada con la letra X. ¿Cuál es esta estructura? Recuerden que yo les pedí al inicio de la primera clase que ojalá pudieran dibujar, hacer los esquemas para que se aprendan los nombres, se aprendan las estructuras. Aquí tenemos una imagen de célula vegetal, se ve por fuera la pared, en verde están los cloroplastos
y la estructura que se señala con la X es la gran vacuola central. Los cloroplastos se encuentran en verde en la zona de arribita de la célula, están en verde. Las mitocondrias están en un color como morado, rosado. La vacuola central está como translúcida, es como celeste, medio transparente, porque como contiene agua, se representa de esa manera. Y el citoplasma está representado en un color como azul. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C, vacuola central. Esta es una célula vegetal. 7. ¿En qué estructura de las células se almacena el material genético? La estructura presente en las células eucarionte que almacena el material genético es el núcleo. La alternativa correcta en este caso es la alternativa A. El núcleo es quien se encarga de almacenar el material genético. La B no podía ser porque la mitocondria se encarga de generar o producir energía. La C, membrana celular, se encarga del intercambio de sustancias entre el exterior y el interior. Recuerden que ella selecciona y permite que algunos ingresen, que otros salgan, comunicando de cierta forma el exterior y el interior de la célula, pero colocando límites también. El ribosoma, la alternativa D, no podía ser porque este se encarga de la producción o fabricación de proteínas. 8. Si tenemos una célula la cual posee cloroplastos y pared celular, ahí tienen ustedes la clave para su respuesta. Tenemos una célula que posee cloroplastos y pared celular. ¿De qué tipo de célula estamos hablando? Procarionte vegetal, alternativa A. Recordemos, nosotros no estudiamos las células procarionte. En las células procarionte no existe división vegetal y animal, entonces queda al tiro descartado la A y la D. No existe la procarionte animal y vegetal, y no las estudiamos tampoco. Así que queda fuera la alternativa A y fuera la alternativa D. La alternativa B dice eucarionte animal. No puede ser porque las células animales no tienen cloroplasto y tampoco tienen pared. Son las células eucarionte vegetal que poseen cloroplasto y pared celular. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, la célula eucarionte y además vegetal. Alternativa 9. Las células que componen o forman al ser humano son: ¿qué tipo de células nos forman a nosotros? Lo mencioné varias veces durante la clase. Las células que nos forman a nosotros son células eucarionte o eucariota. Ambas palabras significan lo mismo, eucarionte o eucariota da igual. Y nuestro tipo de célula es animal. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa C, célula eucariota animal. 10. ¿Qué función cumplen los ribosomas en la célula? Letra A, producir azúcares. No puede ser producir azúcares porque quien se encarga de eso es el cloroplasto. B, generar energía. Quien genera energía es la mitocondria. C, fabricar proteínas. Sí, esta es la alternativa correcta, la alternativa C. El ribosoma es quien fabrica o produce proteínas. D, almacenar el material genético. No, porque quien almacena el material genético es el núcleo. Esta pregunta estaba prácticamente tal cual en la diapositiva. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan leyendo, vayan revisando, vuelvan a revisar la clase, vuelvan a revisar su cuaderno, vuelvan a leerlo. ¿Qué son las células y cuáles son las funciones en el organismo? Las células son la porción más pequeña de la materia viva. Son la unidad funcional y estructural. Son capaces de realizar todas las funciones de los seres vivos, como reproducirse, respirar, crecer, producir energía, etc.
Y ustedes ya saben que la célula dentro de ella tiene distintas estructuras especializadas para cumplir distintas funciones. Segunda pregunta de desarrollo. Mencionar 3 diferencias entre célula animal y vegetal. También en la clase tal cual mencioné las diferencias al final. Solamente las células vegetales realizan fotosíntesis debido a que tienen cloroplasto. Las células animales no lo hacen. Las células vegetales tienen pared celular. Las células animales no la poseen porque no es necesario para mantener su rigidez y su forma. Tercera diferencia, solamente las células vegetales poseen una gran vacuola central para almacenar nutrientes. Las células animales tienen vacuolas pero de pequeño tamaño. No se compara al gran volumen y al gran tamaño y la gran cantidad de agua que almacena en las células vegetales. Pregunta 13. ¿Qué función se vería afectada en la célula si le sacamos o quitamos su gran vacuola central? ¿Qué función realiza la gran vacuola central? Pensemos. Recuerden que la planta lo que tiene que hacer es almacenar el agua, porque no sabe cuándo va a tener disponible de nuevo, entonces tiene que almacenar para que pueda tener guardado por un tiempo. Lo que se vería afectado es el almacenamiento de nutrientes, principalmente el agua, la cual es fundamental para mantener la vida de la planta. 14. Explicar la función que cumple la membrana celular. Ya, aquí vamos a aprovechar de hacer una especie de introducción para la próxima clase porque en la siguiente clase vamos a ver específicamente la función de la membrana y cómo se transportan los nutrientes a través de ella. La membrana celular permite que ingresen algunos nutrientes y que salgan otros nutrientes de la célula y también en ciertas cantidades. Lo que ella permite es el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior para que la célula pueda adquirir los nutrientes, incorporar los nutrientes que necesita, pero también pueda eliminar los desechos. Ya eso es muy importante. Nosotros necesitamos eliminar desechos porque nuestra célula también necesita eliminarlos. Todo lo que nosotros hacemos es porque nuestra célula lo hace también, solamente que nosotros juntamos todos los desechos de todas las células para eliminarlo. Y lo hacemos como de manera más macro, de manera más grande o en mayores cantidades. La membrana celular entonces, o también llamada membrana plasmática, permite el intercambio de sustancias entre el medio externo y el medio interno de la célula. Y vamos a ver que esto lo permite de distintas maneras. A este intercambio de sustancias se le llama transporte. La próxima clase nosotros vamos a ver transporte a través de la membrana, transporte de sustancias a través de la membrana. Y vamos a ver que hay distintas maneras y que también hay distintos nombres para cada uno de estos tipos de transporte. 15 y última, pregunta de desarrollo. Mencionar 3 similitudes, características comunes, entre célula animal y vegetal. Ambos tipos de células poseen. Aquí yo les puse 4, porque ustedes pueden haber seleccionado 3 distintas, pero no quiero que piensen que alguna de las que ustedes no colocaron está mala, entonces yo mejor les coloqué 4 y ustedes pueden haber colocado de esas 4, 3. Ya no importa que quede una fuera. Ambos tipos de célula poseen núcleo, muy importante, son células eucarionte porque poseen núcleo. Ambos tienen membrana celular, ambos tienen también ribosomas y también tienen mitocondrias. Podríamos agregar ahí también, si es que alguno lo puso, también está correcto, que ambas poseen citoplasma. Ya, entonces en realidad habían 5 opciones ahí. Podían colocar núcleo, membrana celular o membrana plasmática, ribosoma, mitocondrias
y también podrían haber puesto citoplasma. Espero que les haya quedado todo claro y que en general no les haya resultado difícil resolver la guía. La próxima clase vamos a continuar con membrana, características de la membrana celular y el transporte a través de ella, el transporte de sustancias que permite que la célula funcione correctamente para que todos los organismos nos podamos mantener vivos. Con eso finaliza la revisión de la guía. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, que estén muy bien.